Este mes, Antel se convirtió en la primera empresa de comunicaciones de América Latina que habilita una red comercial con tecnología 5G. Estamos hablando de una tecnología inalámbrica que aumenta notablemente la velocidad de transferencia de datos y que abre posibilidades nuevas y fascinantes en la industria, la medicina, las ciudades inteligentes, el entretenimiento. Hay quienes dicen que implica una disrupción. Por ahora, el servicio está disponible en algunas zonas de Maldonado y Colonia, y los teléfonos recién comenzarán a venderse a partir de mayo. ¿Cómo irá extendiéndose a otros lugares del país? ¿Qué beneficios implica 5G respecto a la 4G que estamos acostumbrados a utilizar hoy? ¿Cómo responde Antel a las polémicas que esta tecnología ha generado, por ejemplo, en cuanto a efectos en la salud, por ejemplo, en cuanto a espionaje? Bueno, de estos temas es que vamos a conversar a partir de este momento con el presidente del directorio de Antel. Ingeniero Andrés Tolosa, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Si le parece, vamos en principio por lo básico, la definición para orientar a los oyentes. ¿Qué significa tecnología 5G, que es quinta generación? Quinta generación, exactamente. Bueno, como lo dice la definición misma de quinta generación, es una nueva etapa de evolución de las tecnologías móviles celulares en el mundo, ¿no? Esto comenzó allá por los 80 con la primera generación, sistema analógico, tanto en Estados Unidos como en Europa, con distintos estándares en uno y en otra zona del mundo. Fue evolucionando, la segunda generación aparece en Europa con el GSM y en Estados Unidos con la tecnología TDMA. Nosotros acá en Uruguay íbamos por la línea de Estados Unidos, de América, y en determinado momento a nivel internacional el GSM tomó, digamos, el liderazgo, incluso también en los países de América del Norte, y se cambió, o sea, se produjo una unificación de estándares prácticamente hacia la línea de GSM, y en Uruguay fuimos también pioneros en eso. Si bien no fuimos los primeros en América Latina, pero estuvimos dentro de los primeros en América Latina, y en Uruguay, por supuesto, sí, fuimos los que impulsamos. Y ahí se produjo una gran masificación, no sé si recuerdan, de los celulares en Uruguay. Hablábamos de que habían unos 500.000 celulares en Uruguay en ese momento, estamos hablando del año 2004, y el salto a hoy hay 4,5 millones, o sea, fue un salto muy, muy importante de masificación de la tecnología móvil. Las siguientes etapas de evolución viene después el 3G, que también Antel fue uno de los primeros en implementarla, en el cual aparece lo que es la transmisión de datos en los celulares, la navegación por internet. Bueno, esa era la precisión que quería hacer. Claro. Ahí, en ese salto tecnológico, es que los teléfonos pegan a su vez un salto en cuanto a su potencial, en cuanto a sus prestaciones, ¿no? Exactamente. En 3G aparecen los primeros smartphones, digamos, los teléfonos inteligentes aparecen con 3G. En el 2007 aparece el iPhone, el primer iPhone, digamos que fue uno de los hitos de inicio de todo esto, junto con otras. Samsung aparece también con sus teléfonos inteligentes. Nosotros tuvimos los primeros Samsung, el Omnia. Y así digamos, la estrella de los celulares pasa a ser de las llamadas de voz y los mensajes de texto, como tenía con el GSM, que se masificó, mensaje de texto, pasa a ser el uso de Internet en los celulares. El 4G lo ratificó ampliamente. El 4G viene con más velocidad, mejores prestaciones de navegación, y ahí fuimos líderes, fuimos primeros en Latinoamérica también en arrancar con la tecnología 4G en Uruguay y en Latinoamérica. En el año 2011 es lo mismo que LTE, ¿no? LTE, exactamente. Sí, son, digamos, es el nombre técnico es LTE, pero es la cuarta generación. En Punta del Este comenzamos en el 2011, fin del 2011. No había en ese entonces teléfonos de 4G. Se utilizaban solamente los modems, estos que se conectan en las computadoras. Los primeros teléfonos aparecen en el 2014, y para el mundial el primer Samsung
con LTE, 4G, es del 2014. Y ahí con el Mundial de Brasil, que además dimos ese salto de transmitir a los celulares el Mundial de Fútbol, se arranca. Hoy ya tenemos 70% de nuestros teléfonos, de nuestros servicios móviles son LTE. Entonces, 5G es una nueva evolución de eso. Más allá Tendríamos que ver qué implica justamente, dónde están los cambios. Claro, más allá de la, digamos, de la espectacularidad del nombre y lo que se habla internacionalmente, algo similar a lo que ocurrió, si uno, digamos, hace memoria, lo que ocurrió con esas otras tecnologías anteriores, 3G, 4G también eran las tecnologías que prácticamente cada una de ellas iba a cambiar el mundo y de alguna forma hubo cambios. Bueno, 5G promete lo mismo, ¿no? A ver, si yo estoy bien con mi resumen, hay tres grandes ventajas, tres grandes avances con respecto a la 4G. Sí. La velocidad de transmisión. Exacto. La capacidad de las radiobases de soportar cantidades de dispositivos sí, sí. Y la latencia. Baja la latencia de manera muy sensible. Veamos cada una de ellas. Exacto. Sí, bueno, desde el punto de vista de capacidad de transmisión de datos, cada radiobase, cada antena tiene una determinada capacidad en función del espectro, en función de cómo está equipado. Y eso hace que esa capacidad se distribuya entre todos los clientes que están conectados a esa antena, a esa radiobase. Normalmente se habla de velocidades máximas porque depende mucho de la concentración de usuarios en una antena para ver cuál es la velocidad efectiva de cada cliente, ¿no? Pero estamos hablando de una multiplicación por 10 de la velocidad. O sea, hoy podemos lograr velocidades de 100 megabits por segundo de bajada en 4G. Podríamos lograr hasta un gigabit, o sea, 1000 megabits por segundo de bajada en 5G. Pero se maneja también la posibilidad de que las velocidades sean 30 veces mayores. Sí, sí. De 10 a 30 veces mayores, En ¿no? teoría puede llegar a ser entre 20 y 30 o 50, digamos, porque también depende del espectro que uno asigne a esa capacidad, ¿no? Ahí no hay magia, digamos. Uno lo que tiene que ir haciendo es aumentando el espectro disponible para la modulación de la señal. Bueno, una velocidad 10 veces mayor ya es mucho y creo que el oyente se imagina de qué estamos hablando. Pero sigamos, vayamos a las otras características. La otra característica es la cantidad de dispositivos conectados a la antena. Hay limitantes en las tecnologías actuales que, por ejemplo, el Internet de las Cosas, si se masifica mucho, podría traer problemas en la capacidad de cuántos cientos de miles de dispositivos están conectados a cada antena. Entonces, esta tecnología permite multiplicar también por 10 o hasta por 100 teóricamente las capacidades de cantidad de dispositivos. Y entonces abre la puerta al Internet de las Cosas en forma masiva, en forma, digamos, ya disruptiva en ese caso sí, que está asociado más al Internet de las Cosas que a la propia tecnología, ¿no? Sí, ahora hablaremos de eso, y repasando además qué quiere decir Internet de las Cosas. Sí. Pero por último, destaquemos lo de la latencia. La latencia es un término técnico, la latencia en las redes IP, las redes de paquetes, las redes de transmisión de datos, que lo que significa básicamente es la respuesta de la red ante cuando uno hace un clic para hacer algo, cuánto demora la red en responderle, digamos, cuántos milisegundos. O sea, es bastante menos que un segundo, pero normalmente hoy las redes tienen 30, 40 milisegundos. En 5G se promete por debajo de 10 milisegundos, o sea, también entre 3 y 5 veces menos, e incluso llegar a valores de 1 milisegundo. Que lo que permitiría es que uno haga aplicaciones de tiempo real, y ahí hay algunas demostraciones de tiempo real sin notar que hay un retardo entre que uno mueve alguna palanca de algo, como por ejemplo una operación remota, una operación quirúrgica remota, y lo que ve que se mueve el brazo robótico, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, ese es el ejemplo más claro de dónde estaría la ventaja, ¿no? Las intervenciones quirúrgicas realizadas a distancia. Claro. Porque no es necesario que uno diga, se usa 5G para eso, porque uno tiene hoy tecnología para eso. Pero es una demostración del retardo de la latencia de la red. Y otro ejemplo es el de los videojuegos. Los videojuegos, los juegos, digamos, la realidad virtual.
Entonces ahí, si uno tiene un retardo entre que, por ejemplo, mueve una paleta, ¿no? Está jugando al tenis o a la paleta y mueve la paleta en forma virtual y lo que ve tiene un cierto retardo, hasta dicen que uno se marea, digamos, en el juego, entonces no logra jugarse en forma real. Bueno, eso le daría mucho más realidad. Eso llevado a otras aplicaciones, bueno, tiene muchas ventajas, ¿no? Antes de ver las aplicaciones, que ya quedó mencionada alguna, sí. ¿Cómo se compara la 5G, que es inalámbrica, con las prestaciones de una conexión por fibra óptica? La fibra óptica siempre es la base de todo, ¿no? O sea, y de hecho, una de las razones por la cual en Uruguay vamos a poder desarrollar la 5G más rápido que en otros países, en otras partes del mundo, es porque tenemos una infraestructura de fibra óptica importante ya desplegada. Ajá. Porque cada antena de 5G, las de 4G también, pero cada vez cuando uno requiere más velocidad, necesitan una alimentación, lo que se llama la transmisión de la radio base, con mayor capacidad. Sí, lo único que puede permitir es buena esa precisión, ¿no? Claro. No es que las antenas inalámbricas, las antenas de una red 5G o 4G se conectan entre sí, van utilizando todo el tiempo el cable, la fibra óptica. Necesitan una alimentación. Si bien en 5G, por ejemplo, los dispositivos, se abre la oportunidad para que los dispositivos se comuniquen entre sí, por ejemplo, para los autos autónomos. Sí. Es una hacia el futuro, es una de las tecnologías nuevas ahí. Pero todo termina en una conexión de fibra óptica a un nodo central y a Internet. Entonces, una buena parte de la inversión en 5G que van a requerir todos los países es la inversión en fibra óptica. Y eso es lo que diría que es los 2/3 de la inversión va a ser en las redes de fibra óptica que tienen que construir los países. En Uruguay ya hemos avanzado mucho con eso. Esa es una gran ventaja, ¿no? Está buena esa aclaración, pero vuelvo a la pregunta. Sí. La prestación, el servicio que se va a tener en un teléfono con red inalámbrica 5G, ¿cómo se compara con el servicio, con la conexión a Internet que se puede tener en una laptop conectada por cable a la fibra óptica? Bueno, si uno compara las velocidades actuales del servicio de fibra óptica y el servicio móvil, hoy por la fibra óptica se da más velocidad que en los hogares que en el teléfono móvil en sí, si bien ha aumentado mucho la velocidad en los móviles. En 5G también va a aumentar por 10 la velocidad, pero eso quiere decir que las necesidades de aplicaciones están requiriendo esas velocidades. Entonces, del lado de la fibra óptica no hay una limitante para seguir subiendo la velocidad en los hogares, en las empresas. Entonces, la fibra óptica siempre va a estar un escalón por encima del móvil, porque además el móvil, ¿qué limitación tiene? Que es la concurrencia de muchos clientes en una antena. Eso hace que lo que no pasa con la fibra óptica, que uno tiene una conexión exclusiva en su hogar, esa limitante no la tiene en la empresa o en el hogar. Por eso no es que una tecnología sustituya a la otra. Van a seguir siendo complementarias para distintos tipos de aplicaciones. Para lo que tiene movilidad, nadie compite con el móvil, es la realidad. Ahora, en los hogares, uno ya hoy tiene la fibra óptica y tiene tecnología inalámbrica dentro del hogar, el Wi-Fi. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Puede ser que un nodo 5G esté conectado a esa fibra óptica del hogar, o puede ser que evolucione el Wi-Fi, como es lo que se está visualizando, y haya un nuevo Wi-Fi con mucho más velocidad que compita con el 5G. Ahí hay una carrera de las tecnologías inalámbricas a ver quién gana el hogar, ¿no? Este mes, Antel se convirtió en la primera empresa de comunicaciones de América Latina que habilita una red comercial con tecnología 5G. Claro, todavía es acotada, pequeña, todavía abarca nada más que algunas zonas de Maldonado y Colonia. Pero ya es una realidad y dentro de poco estarán los teléfonos y continuará el desarrollo de la red. ¿Cuáles son las posibilidades que se abren? Estamos charlando esta mañana en la entrevista central con el ingeniero Andrés Tolosa, que preside el directorio de Antel desde abril de 2015. Veamos entonces, a partir de las explicaciones que usted daba, las ventajas de la 5G con respecto a la 4G, una velocidad de transmisión 10 a 30 veces mayor,
el hecho de que cada radio base soporta una cantidad mucho mayor de dispositivos conectados, la latencia, que termina siendo ultra baja, 10 veces menor que la de 4G. Bueno, ¿qué posibilidades se abren? ¿Por dónde es que viene la disrupción? Y bueno, uno de los campos es el Internet de las Cosas, ¿no? Esa masificación de dispositivos. Lo que significa Internet de las Cosas es que distintos dispositivos tengan conexión a Internet, ya no los hogares como era antes y las empresas o los dispositivos, como cada vez vemos más hoy con los teléfonos móviles, van a aparecer las cosas conectadas a Internet, que hoy ya tenemos y de hecho ya hay aplicaciones de conexión de cosas, pero bueno, se va a masificar. Uno puede hablar de los autos, pero también puede hablar hasta de los animales en el campo, podría ser, o podría ser en los hogares, las heladeras, los hornos, o sea, todo tipo de dispositivo que uno pueda tener intenciones de medir algo con un sensor o de querer controlarlo remotamente, podría ser factible de conexión a Internet por Internet de las Cosas, y de esa manera empezar a tener aplicaciones que utilicen esos sensores y bueno, tomen acciones o automáticamente o por requerimiento del cliente, ¿no? Del usuario. Y ahí, por ejemplo, el oyente puede pensar en mayor comodidad, ¿no? Mayor comodidad para operar a distancia determinados aparatos, para que se activen de manera automática en determinadas circunstancias, según ciertos parámetros. Bueno, pero también está la posibilidad de uso más eficiente de la energía, ¿no? Eso abre perspectivas para, por ejemplo, una empresa como UTE. Y los clientes de UTE, ¿no? Exactamente. UTE está trabajando en esa línea, las redes inteligentes que se llaman, ¿no? Que es tener la demanda, el consumo en línea, con contadores que se están comunicando remotamente, digamos, proviendo los datos de consumo, y de esa manera poder brindar, por ejemplo, tarifas según los distintos horarios ajustadas a la demanda, y que uno también pueda, el usuario, elegir cuándo consume la energía, cuando el precio de esa energía es diferente, ¿no? Eso es aplicable a otras tecnologías, al agua o a cualquier otro tipo de servicio de consumo que tenga ese perfil, ¿no? Por otro lado está todo el capítulo que podríamos llamar ciudades inteligentes. Bueno, de hecho, ejemplos como estos tienen que ver con está muy relacionado con el Internet de las Cosas. La ciudad inteligente es una de las aplicaciones del Internet de las Cosas. Por ejemplo, sensores en los contenedores de basura, o la iluminación, el control inteligente de la iluminación de toda la ciudad. El servicio de transporte. El servicio de transporte con también que uno tenga la información en línea. O sea, más allá del 5G, que sí, el 5G le da más apoyo al Internet de las Cosas, es la gran revolución del Internet de las Cosas, ¿no? Es lo que viene llevando esa línea de trabajo. ¿Y en la industria? En la industria también, en la industria esa es otra de las aplicaciones, la industria 4.0, la robotización de la industria, automatización, está muy relacionada con estas nuevas aplicaciones de Internet de las Cosas. Es parte de lo que todo digamos, la industria de Internet de las Cosas que está atrás de los proveedores, los fabricantes de dispositivos, están trabajando, porque además lo que requiere la industria, a diferencia de otras aplicaciones, es una confiabilidad muy alta, ¿no? Entonces, por ejemplo, la baja latencia es uno de los beneficios para las aplicaciones industriales, pero también requiere otro montón de temas técnicos de confiabilidad, de mayor confiabilidad, porque sí, tiene una gran aplicación en la industria, ¿no? Por ejemplo, que haya una red interna inalámbrica de 5G o de una tecnología de ese tipo dentro de una industria puede permitir un control de los sensores y actuadores dentro de la industria muy, muy grande. Bueno, ya mencionamos las posibilidades en cuanto a cirugía a distancia, ya mencionamos lo que mejora la experiencia de los aficionados a los videojuegos, lo que mejorará cuando esta tecnología esté totalmente disponible. Y los autos, ¿no? Yo creo que los autos, más allá de si el auto va a ser autónomo o no,
que haya una gran información dentro de un auto de lo que está pasando con los otros autos que están alrededor, cerca, o incluso los peatones, o sea, y que estén intercambiando información a través de la red o directamente entre cada auto, brindaría una seguridad muy, muy grande. Estamos hablando de unos años de acá adelante, pero ya hoy hay desarrollos de software en la industria que están en ese camino, ¿no? Por otro lado, si vamos al entretenimiento, obviamente se facilita muchísimo la experiencia de ver películas o series en el teléfono o en la tablet, ¿no? Sí, ver, por supuesto, que hoy ya lo estamos disfrutando mucho con la tecnología actual de 4G, pero en la medida que eso se masifica requiere que las redes tengan más capacidad. Entonces, estas nuevas redes lo que permiten es masificar el uso y que, digamos, así como hoy el uso de aplicaciones como YouTube se ha masificado tanto, bueno, en los móviles también se van masificando esas aplicaciones y requieren más capacidad, sin duda. Puede preguntarse el oyente por qué se apuró tanto Antel en dar este paso, cuando no solo en América Latina, sino en el hemisferio norte, todavía son pocos los países que cuentan con redes comerciales con servicios 5G. Sí. Bueno, como yo mencioné, en 4G hicimos algo similar, digamos. Nos adelantamos bastante en el 2011, cuando todavía no había teléfonos móviles, había solamente módems para computadoras. Y nuestra estrategia en general es comenzar con una tecnología, porque además eso hace, y que además sea comercial, que no sea un piloto exclusivamente, que haya clientes que uno va conectando y vaya viviendo la experiencia de esos clientes y aprendiendo de lo que los clientes, los reclamos o las propuestas que hacen los clientes. Entonces, nuestra estrategia es esa, porque además la cobertura de una red, y algo lo mencionabas, la cobertura de la red uno no instala todos los equipos, las antenas un día y la prende y está todo funcionando en ese día, sino que uno va evolucionando. Hablamos de que seguramente para llegar a la cobertura que hoy tenemos de 4G con la nueva tecnología 5G, tal vez, porque futurología es difícil hacerlo, pero no menos de 3, 4, 5 años. Porque es lo que nos llevó 4G. 4G en realidad vamos hace 8 años y todavía no llegamos al 100% del Uruguay con 4G. Hay zonas, bueno, pero por ahí puede venir rurales, la pregunta, o zonas de rutas que... Entonces nosotros por ahí puede venir la pregunta. Es la forma de comenzar con una tecnología. Empezar en algunas zonas y adelantarnos incluso a lo que hacen en otros lados. Pero por ahí puede venir la inquietud de algunos oyentes y clientes, porque mientras avanza Antel y se pone a la vanguardia en América Latina en esta tecnología, resulta que existen zonas del país, sobre todo en el campo, en las cuales los teléfonos celulares funcionan mal o directamente no tienen señal. Ha sido hasta tema de campaña electoral en las últimas semanas. Ha habido dirigentes y candidatos que, recorriendo el territorio nacional, se han encontrado con esos agujeros y han declarado que no puede ser, porque hoy por hoy las comunicaciones celulares son casi una necesidad básica, sobre todo para la gente que vive en el campo, ¿no? Entonces... Sin duda. A ver, tenemos una cobertura amplísima. Somos de los países, diría, del mundo con mejor cobertura territorial, porque además la ventaja que tiene Uruguay, que tiene pocos accidentes geográficos importantes, montañas, ¿sí? Pero llegar con una antena, con una radio base a cada lugar, requiere una inversión muy importante, pues sobre todo que hay zonas que hay baja densidad de población. Hemos trabajado juntos mucho con UTE, para que hay zonas que no había electrificación. Entonces cuando llegó Antel y puso una antena, empezó a electrificarse esa zona. Estoy hablando, por ejemplo, Clara, en Tacuarembó no había electricidad. Cuando llegó la antena de Antel, ese pueblo empezó a tener electricidad, porque bueno, gran parte de la inversión para llegar con la energía eléctrica la hizo Antel. Eso, digamos, es inevitable en un territorio. Ahora, la cobertura es muy amplia. Es verdad que hay zonas donde uno puede tener inconvenientes, porque es una tecnología inalámbrica, no es un cable que llega a cada lugar. Pero el 100% de eso
Y hemos venido invirtiendo mucho en eso, ¿no? Pero Antel siempre ha insistido, es la empresa del Estado, es la que se encarga, la que asume que el servicio esté disponible para la población, más allá de la cuenta, más allá del factor comercial, la rentabilidad, etcétera, ¿no? Lo hacemos, a ver, si uno hiciera esa cuenta, yo creo que no habría cobertura en la mitad del país, tal vez. Pero Antel siempre tiene eso en el ADN, que es llegar a todos los rincones del país. Lo que yo digo que, bueno, que eso también hay temas de inversión de la empresa, que uno tiene que ir equilibrando, ¿no? Hemos llegado a muchos lados, de hecho, bueno, ha cambiado mucho en el campo. El uso del celular ya hoy es una realidad. Por eso mismo. Entonces, pero ya uno ve aplicaciones muy digamos, innovadas, digamos, que tienen innovación de cómo usan el celular para la producción. Y ahora estamos en una etapa, porque también hemos cubierto, como por ejemplo, uno tiene señal GSM en todo el territorio, 3G en todo el territorio, pero 4G no está, con las nuevas capacidades de datos. Entonces, en cada etapa tenemos que volver a invertir para agregar a esas antenas que ya están la capacidad de cada tecnología. 4G ahora, que ya estamos llegando en muchas de las rutas, en las capitales departamentales y ciudades importantes ya estamos, pero ahora va a venir la nueva etapa 5G que va a tener el mismo proceso. Vamos a empezar en algunas ciudades, vamos a ir evolucionando y a su vez seguimos invirtiendo en 4G, 3G ya no se invierte, porque es una tecnología que... Pero hay que cubrir con 4G todos los lugares donde ya estaba cubierto con 2G y con 3G. ¿Cuál es la inversión prevista en la red 5G? Bueno, Antel invierte normalmente en lo que es celular unos 20 millones de dólares por año. En este caso, en 5G estamos comenzando una inversión que muy inicial, no llega a los 2 millones de dólares. Pero en los próximos años, de esos 20 millones, cada vez el porcentaje de 5G va a empezar a ser mayor. O sea, el resto va a seguir siendo 4G, para seguir mejorando la cobertura en 4G. Entonces, eso va a ir evolucionando y seguramente en ese periodo de 3, 4 años, el 100% termine siendo 5G, ¿no? ¿Qué me decía fuera de micrófono a propósito de lo que de algún modo es una debilidad de las redes inalámbricas? No, que las redes inalámbricas tienen eso, de que siempre va a haber algún hueco donde la señal no llega. Nos pasa incluso en las ciudades, en las casas con el Wi-Fi. O sea, tal vez tenemos un Wi-Fi que llega a toda la casa, pero hay algún rincón que no llega. Bueno, en lo que es la cobertura móvil en el país pasa mucho eso. Enseguida, en la última parte de la entrevista, vamos a la polémica en torno a 5G. ¿Cuándo estarán disponibles los primeros equipos que soporten la tecnología 5G, que el cliente pueda tener para operar en 5G, por ejemplo en Maldonado, por ejemplo en Colonia? Sí, bueno, los primeros equipos que vamos a tener disponibles son equipos del tipo fijo, para conexión fija a la red de 5G. Porque los teléfonos en sí todavía no tenemos disponibilidad, o sea, si bien en las redes que se desarrolló 5G ya en el mundo, tienen algunos teléfonos, pero hay exclusividades de esos fabricantes o de esos operadores con determinados fabricantes. Si bien son pocos dispositivos todavía, hay algún Motorola. Samsung anunció el Samsung 10 con 5G, pero todavía no está disponible. Nosotros, ni bien estén esos teléfonos disponibles y no en forma exclusiva para operadores, los vamos a tener acá. Pero en mayo ya estaríamos recibiendo los primeros terminales fijos y vamos a empezar a conectar hogares y algunas empresas tanto en la Barra Maldonado como en Nueva Palmira, ¿no? Donde comenzamos con la cobertura. Tengo cantidad de preguntas de los oyentes. Por lo visto esta entrevista debería alargarse, no sé, media hora más. No tenemos ese tiempo. Vamos, por lo tanto, hoy a un último capítulo que es el de la polémica. La introducción de esta tecnología 5G en otros países ha generado controversia de distinto tipo. Y una de ellas, a propósito de los perjuicios a la salud humana que se generarían por la exposición a los campos electromagnéticos que se utilizan en la comunicación inalámbrica entre los dispositivos y
las radiobases. ¿Cómo está considerando Antel este tema? Bueno, nosotros siempre es un tema que lo venimos analizando, lo tenemos analizado, tenemos gente que se ha especializado en este punto y está informada permanentemente de lo que es a nivel internacional, la información que se maneja, ¿no? No hay solo polémica, hay decisiones ya, ¿no? En Suiza, algunos cantones suspendieron la instalación de las bases hasta que se profundicen los efectos de las ondas electromagnéticas en el ser humano. En Bélgica, Bruselas adoptó una medida similar. Son varios los países de Europa que esperan por estudios a nivel de toda la Unión Europea para avanzar en esta instalación. Sí, es una polémica que en general ha ocurrido con todas las tecnologías celulares cada vez que aparece una nueva tecnología. Y está muy relacionada con dos puntos, ¿no? O sea, por un lado la preocupación de una mayor cantidad de ondas electromagnéticas, llamémosle, y por otro lado la polución de más antenas. Uh-huh. La tecnología 5G lo que va a llevar es que las antenas, puede haber más antenas, pero van a ser cada vez menos visibles al usuario, digamos, al público, porque van a ser más bajas, va a haber... ¿Puede llegar a haber una antena por cuadra, por ejemplo? Podría llegar a ver, pero seguramente no la vamos a ver dónde está ubicada, porque va a estar en alguna fachada de un edificio, en alguna cornisa de un edificio, y van a ser antenas cada vez. Si uno hoy mira en Europa y trata de buscar las antenas, no las encuentra en muchos casos. Uh-huh. Porque justamente es una combinación entre mayor cobertura y mayor capacidad, y esa mayor capacidad hace que la distancia entre las antenas sea menor. Pero a su vez la potencia que irradian esas antenas es menor también. A ver, ¿cómo es eso? Porque es función de la distancia entre el dispositivo y la antena. Uh-huh. Cuanto menor distancia tiene, uno puede trabajar con potencias menores en el dispositivo, transmitir con menos potencia, y la antena también a ese dispositivo le va a enviar una señal de menor potencia. Porque en la medida que uno tiene menor potencia, también las interferencias en estos sistemas inalámbricos son menores. Y estos sistemas tienen más capacidad cuanto menos interferencia tienen entre sí. Pero a ver, las frecuencias. Y entonces lo que usted dice es que el uso del teléfono celular pegado a la oreja, por ejemplo, si se trata de un teléfono con tecnología 5G, va a ser menos dañino, entre comillas, que un teléfono 4G, porque ese teléfono va a estar menos exigido para llegar a la base en su conexión. Exactamente. O sea, a ver, la preocupación mayor en todos los estudios internacionales que relacionan la tecnología inalámbrica de ondas electromagnéticas, transmisión de ondas electromagnéticas de ese tipo, es tener controlado la potencia que se genera en el celular, que es donde está a menor distancia del cuerpo humano. Porque una antena alejada, la atenuación que recibe de la potencia esa emitida, en función de la distancia, digamos, cae mucho más que lo que uno tiene justamente en la oreja, digamos. Entonces, por eso en los teléfonos se controlan las potencias, los fabricantes en ese sentido son muy estrictos, hay controles internacionales muy estrictos para los fabricantes, y esas potencias tienden a bajar. Si uno los compara con las potencias que había de hace unos 20 años, hoy podríamos decir que son bastante inferiores a lo que eran en aquel entonces. Entonces, la tendencia es eso, la tendencia es a menor distancia entre un transmisor y un receptor, y eso hace que las potencias sean menores, y además el sistema, como yo decía, tiene menos interferencias y trabaja con más capacidad. O sea, está todo relacionado, digamos, en ese sentido. Y con respecto a la otra polémica, la polémica en el mundo en torno al despliegue de las redes 5G también tiene su connotación política. Ejemplo, Estados Unidos prohibió el acceso de las compañías chinas Huawei y ZTE a contratos públicos relacionados con la instalación de la red 5G. ¿Por dónde viene la preocupación de Washington? En los riesgos de espionaje a gran escala. Estaría en riesgo la seguridad nacional.
Se acusa, por ejemplo, a Huawei de plegarse a órdenes del gobierno chino que le exigiría tener acceso a las infraestructuras de la compañía. Por supuesto que Huawei lo niega, ¿no? Claro. Bueno, eso es un tema, digamos, que no es exclusivo de 5G también, en ese caso, porque ese es la realidad de Internet hoy, ¿no? O sea, Internet es una red interconectada con dispositivos conectados en todo el mundo y en donde la información, uno puede tener protocolo de seguridad, pero siempre surge, digamos, la contramedida de buscar violar esos protocolos de seguridad, y hemos visto mucho eso de lo que es la seguridad sobre Internet. Pero si ahora vamos a este nivel fantástico de conectividad, claro, si va a haber tanto aparato conectado y tanta actividad transcurriendo por esas redes inalámbricas, se corre el riesgo. Obviamente el riesgo en teoría seguridad, existe. Exactamente. Ahí está, pero y a su vez el riesgo existe de que la compañía que hace la instalación, la que pone las antenas, o el dispositivo, los equipamientos. Claro, ni siquiera la compañía telefónica, la compañía que suministra la infraestructura, a su vez incluya tecnología que le permita llevarse toda esa información, ¿no? Que eso es lo que está como temor acá, ¿no? Sin duda, es una preocupación y está muy mezclada, sí, porque con lo que es la globalización de la economía, la competitividad internacional de las distintas economías. Hay temas muy globales que por lo menos a nosotros nos cuesta entender a veces. Pero hay otras realidades que están en el tapete sin duda, ¿no? Entonces, pero, a ver, por ejemplo, yo mencioné Estados Unidos, pero Australia, según nos acota acá un oyente, prohíbe las operaciones de 5G de la mayor productora de celulares del mundo, Huawei. Japón prohíbe a Huawei y a ZTE participar en las redes 5G del país. ¿Este factor cómo lo ha considerado Antel? ¿Con qué proveedor está trabajando? Nosotros comenzamos con Nokia, digamos, por ahora estamos trabajando con Nokia y evaluaremos los otros proveedores sin duda, pero vamos a considerar todos los temas que internacionalmente se manejan, porque también hay noticias de otros países, de Alemania y de Inglaterra, que dicen algo en otro sentido en estas noticias. O sea que nosotros comenzamos con Nokia y esos son nuestros primeros pasos. Iremos analizando los pasos siguientes en la medida que también evolucione esa información internacional. ¿Pero a nivel del gobierno esto es objeto de un análisis especial? No, yo no lo he manejado, digamos, a nivel de gobierno no lo hemos manejado todavía. Digo porque esos países que estamos mencionando, la cuestión no se dirime solo en la compañía telefónica, sin tal duda, o cual. Es mucho más, está más allá de la propia compañía, pero no hemos tenido en ese sentido ninguna introducción en el tema, digamos. Ingeniero Andrés Tolosa, ingeniero industrial, gerente de división de servicios móviles en 2009, en 2010 gerente general de Antel, desde 2015 presidente. Gracias por acompañarnos esta mañana. Por favor, gracias a ti, Emiliano, y a todos.